Buenas noches con todos. Les saluda Rodrigo Wilca, miembro asociado de la Asociación Civil Perú Renovable. Y en nombre de nuestra organización les damos la bienvenida a la presentación del estudio denominado Barómetro de la Fuerza Laboral para la Transición Energética en América Latina, el cual tendré el agrado de moderar. Bueno, para empezar con el evento es necesario tener en cuenta el proceso de transición energética que se viene dando en todo el mundo desde ya hace varios años atrás. Esto supone muchas nuevas oportunidades en muchos aspectos, como es el caso del laboral. Para aprovechar correctamente estas oportunidades, debemos ser conscientes del proceso que se está atravesando y lo que conlleva este, además de concientizar a las personas que no lo sean, porque de ellas también depende la evolución del país. ¿Y qué tan preparados estamos para este proceso de transición energética? Esto será más profundizado por nuestros panelistas del día de hoy, los señores Jeremy Martin, en colaboración con Roger Tissot. Jeremy es historiador graduado de The Citadel en Estados Unidos, máster en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional por la Universidad Americana. Cuenta con más de 25 años de experiencia en políticas públicas e industria energética en Estados Unidos y América Latina. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Energía y Sostenibilidad del Instituto de las Américas. Es miembro de la Junta de Asesores del Boletín Energy Advisor de Dialog en Estados Unidos, miembro de la Junta Directiva del Consejo de Diplomacia de San Diego y miembro del Comité Anfitrión del evento anual Bedon Cures de la Fundación de Crohn y Colitis, capítulo de San Diego. Asimismo, es docente de la Universidad de California y la Universidad de San Diego, en Estados Unidos. Por su parte, Roger Tissot es economista graduado por la Universidad de San Buenaventura, Cali, en Colombia. Máster en Economía por la Universidad de Laval, máster en Administración de Negocios por la Universidad de Calgary y doctor en Filosofía por la Universidad de British Columbia. Roger cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación, políticas públicas e industria energética en Canadá, Estados Unidos, América Latina, África y Medio Oriente. Actualmente se desempeña como asociado no residente del Instituto de las Américas, gerente de proyecto del Consejo Artesanal de Oro de Canadá y asesor de Nexo Canadiense. Entonces, doy pase a Jeremy Martin para el inicio de la presentación. Perfecto, muchísimas gracias Rodrigo y Alfredo y toda la gente de Perú Renovable. Mi colega Roger, perdón, tuvo problemas con su vuelo, muy atrasado, está justo de llegar y por lo tanto está conectando desde el aeropuerto, pues es la explicación de el ruido y qué está pasando con Roger y su video. Pues voy a comenzar con la presentación y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes lo que fue una investigación y un esfuerzo de muchos meses y discúlpeme, ya está. Ya se ve, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero primero, un poquito desde el punto de vista de quién somos, quién es el Instituto de las Américas. El Instituto de las Américas, donde soy, tengo el honor de por más que 20 años, ser vicepresidente de Energía y Sostenibilidad. Es una institución sin fines de lucro, es una institución ubicada en el campus de la Universidad de California, San Diego. Llevamos más que 40 años de existencia en el instituto. Ya ve una foto desde nuestra plaza y los dos niveles, dos pisos del Instituto de las Américas. Es un lugar bellísimo, es un lugar en la costa pacífica, en el campus de UCSD. Pero por mucho tiempo hemos sido avanzados con discusiones, siendo una plataforma de debate y diálogo entre los gobiernos, entre el sector privado, siempre con el fin de promover o apoyar el desarrollo económico y desarrollar el intercambio de ideas y intercambiar las mejores prácticas y lecciones aprendidas desde todo nuestro hemisferio. Pues el Instituto de las Américas tiene, como siempre, el papel de ser un catalizador de debate, catalizador de innovación y de ideas. Y con este fin, durante el transcurso de pandemia,
cuando todo el mundo se adaptó a este tipo de eventos y conferencias y participaciones. Y con nuestro grupo de fellows, que son 9 fellows, también hemos hecho varias reuniones a través de Zoom. Y estas reuniones comenzó como mucho en el principio de pandemia, un esfuerzo de mantener el contacto y mantenernos en contacto. Pero después de muchas reuniones, avancemos con una idea de un estudio basado en los debates que llevamos a cabo en estas reuniones durante la pandemia. Casi cada mes en 2020 reunimos como grupo de fellows y hablamos mucho de que necesita, dónde está la región en términos de la transición energética y dónde están las oportunidades o cómo se encuentran las oportunidades que los países aprovechan esa transición energética en términos laborales, en términos de empleo, en términos de oportunidades laborales en sus países. Pues fue la idea de crear, implementar y realizar a través de, no sé qué, un año, varios meses, esta investigación, este estudio que realicemos, que en inglés es el Latin American Energy Transition Workforce Readiness Assessment, y Rodrigo leyó el título en español. Comencemos en los debates, comencemos en el intercambio, en las reuniones Zoom de los fellows con el contexto de cómo es la transición energética. Y tuvimos la oportunidad de intercambiar varias ideas. Por supuesto, encima de todo es el imperativo de acción climática, de cambio climático. Este es el imperativo, este es el ímpetus de la necesidad de transición energética y la búsqueda o la necesidad de incorporar soluciones energéticas, fuentes energéticas con menores contenidos de carbón, con menores emisiones. Y desde todo esto es donde centramos la idea que es la transición. Y desde nuestro punto de vista, lleguemos a un acuerdo dentro de nuestro grupo que este estudio contempla la transición energética como el base, con la base, pero y con la definición de los 3 Ds: descarbonización, descentralización y democratización. El último es un poco distinto. Y descarbonización, seguro, este es obvio, ¿no? Es la necesidad de reducir la participación de contenido de carbono, reducir las emisiones, encontrar un camino hacia net zero. Descarbonización es bien claro, hay muchos países que ya están en el camino de descarbonizar sus matrices energéticas o por lo menos los sectores de la energía eléctrica. Descentralización también es como parte de la transición energética de nuestro punto de vista en términos de soluciones económicas, soluciones técnicas que puedan ser adaptados a nuestra región y nuestras regiones, los países y las regiones, necesidades de fuentes, no solamente de eólica, de hidro, de geotérmica, pero una realidad que adapta en términos descentralizados, ¿no? Por último, como digo, es un poco distinto, es democratización. Y este significa que como descentralización habla de no dependencia desde arriba, es la democratización que incorporamos en la definición de transición energética. La necesidad y el papel que toda la gente, que todos los participantes como stakeholders, como ciudadanos, como miembros del país y comunidad del país, participar, tiene un papel en este proceso que llamamos la transición energética. A veces se escucha el tema o la idea de una transición justa, just transition, o una transición inclusiva. Es lo que llamamos nosotros el tercer D, democratización. Y todo este es el contexto de donde salimos a realizar la investigación y el estudio y últimamente la encuesta que realicemos. Bueno, regresando a otro punto que mencioné hace un rato. Entendemos y hablemos mucho entre nosotros en los Zooms y entre nosotros en las reuniones de que sí hay oportunidades
laborales. Que no solamente son necesidades económicas de diversificación, pero hay oportunidad de crear empleos de alto nivel, empleos bien pagados, empleos de un skill set bien importante, no solamente de mínimo base. Y este puede ser una parte de la transición justa o la democratización de la transición energética. Y el punto de necesidad de que está listo el workforce readiness, que es decir, bueno, estas oportunidades, ya definimos la transición energética, ya definimos todas las partes y qué significa, pero están listos, están en la posición de aprovechar estas oportunidades. Es que significa workforce readiness. Y además tenemos esta idea del papel de human capital y upskilling, que es moverse de un grado o a otro en la cadena de empleo. Durante el transcurso del desarrollo del estudio, hemos decidido enfocar en 8 países, por supuesto Perú es uno, y en otros países construimos una línea base, construimos unos datos básicos de la transición energética en estos otros países, que estos son desarrollados por cada uno de nuestros fellows, y estos son lo que llamamos Energy Transition Snapshots, que en nuestro sitio de web del proyecto puede bajar cada uno de estos otros países su propio Energy Transition Snapshot, que tiene una línea base de dónde se encuentra el país en términos de la transición energética, con datos, con reglas, con marcos regulatorios, etc. Pero esta línea base. Pero lo que interesábamos muchos es qué estaba pasando, qué está pasando al nivel país, qué está pasando al nivel de los países de estos que elegimos. Y para realizar esta investigación, construimos una encuesta de expertos que se llama Expert Elicitation en términos académicos. Y seguimos a hacer una encuesta y realicemos una encuesta con más que 150 participantes de estos 8 países, de toda la región, pero enfocado en estos 8 países, 150 participantes en la encuesta. Y la idea de encuesta es que tomando en cuenta toda la base, todo el contexto y toda la línea base de la transición energética y los snapshots que desarrollemos, ¿dónde se encuentra estos puntos básicos que necesitan para aprovechar, que necesitan términos económicos, académicos, para aprovechar las oportunidades laborales o el empleo de transición energética? Bueno, estas son las tortas de esta lámina, desde los países, el breakdown o cómo fueron las respuestas, a la encuesta. Intentábamos de tener casi el mismo número de participantes por país, y como ves es más o menos entre 10 y 15% por país, estos otros países. Perú fue el más participante en términos porcentajes, 16% de los participantes en la encuesta fueron respuestas de Perú. En términos de sector o términos de los 3 académicos privados, sector privado y gobierno, tuvimos más que 50% desde respuestas desde el sector privado y 12% de gobierno, y los demás de académicos y ONGs, como son las sociedades, representantes de sociedad civil. Este porcentaje muy bajo de gobierno no fue una sorpresa, porque no intentábamos realizar muchas encuestas con los representantes de gobierno por razones obvias, porque típicamente estas personas tienen un poco difícil de hacer participación en este tipo de actividades. Pues este es el contexto, este es el background del estudio. Bueno, como parte de la encuesta, realicemos por supuesto una variedad de preguntas, y comencemos con unas preguntas en cuanto a cómo desarrolló
la transición energética. Bueno, si existe una transición energética, si no existe, ¿por qué no? ¿Qué son los impedimentos? Y como ves en la lámina, en la tabla de la izquierda, con Is Your Country's Energy Transition? Fue una pregunta para ver la participación ciudadana en la encuesta. Y si recuerdas, cuando mencioné nuestro punto de vista, la importancia de tener una transición energética desde abajo arriba, el bottom up, es decir, que participación ciudadana, nos interesó mucho entender a través de los expertos en los países, fue la transición energética, fue la estrategia de transición energética resultado de una consulta, resultado de un consenso. Y fue no sé, Roger ya está. Fue como resultado en el caso de México, Uruguay y Chile, las respuestas fueron que sí, la transición energética, la estrategia de transición energética del país resultó de un proceso de consenso, resultó de un proceso de consultativa desde el país o dentro del país para llegar que hay un entendimiento a la estrategia de transición energética. Después de cómo la consulta de cómo fue el desarrollo de la estrategia, pedimos o preguntemos a los expertos cuáles fueran las dificultades o los impedimentos a implementar o desarrollar esta estrategia. Y como ve en la lámina por la mano derecha, casi 50% de las encuestas fue poniendo como el impedimento principal de política o political will o la voluntad política, ¿no? Pero casi 50% o 41% de las respuestas fueron económicas, ¿no? Que hay impedimentos económicos en implementación o implementar y desarrollar una implementación de la estrategia de transición energética. Y el marco regulatorio por 10% de las respuestas fueron un impedimento de tomar en cuenta. El punto es que, como muchas cosas en Latinoamérica, bueno, todo el mundo, es que necesitamos una voluntad política, es decir, desde encima, encima del liderazgo del país, del liderazgo de los que desarrollan las políticas públicas, a hacer y ejercer un compromiso y voluntad política en cuanto a la implementación. La continuidad de crear, implementar y seguir implementando una estrategia como una estrategia de transición energética que contempla varios elementos es el punto y el resumen de esta parte del análisis. Déjame seguir con... el otro punto que nos interesa mucho es cómo ven los expertos el tema dentro del país o dentro del pueblo. Es decir, ok, bueno, hay una estrategia o no, o si existe o no. ¿Cómo ven los ciudadanos? ¿Cómo es la percepción en el público de esa estrategia? Y la realidad es que entre, no sé cuántas personas fueron un rango de somewhat popular y very popular, es decir, una popularidad entre muy popular y no sé cómo decir somewhat, pero es una popularidad de menor calidad. Pero además mucha gente respondió que hay un indifference, no sé cómo traducir indifferent, pero es decir, no hay percepción ni positiva ni mala en términos de cómo ve la transición energética y su estrategia en el país. La respuesta fue, bueno, no hay percepción mala ni positiva. ¿Qué significa algo interesante? Es que gente todavía están dispuestos a mejor entendimiento o están dispuestos a moverse
al lado positivo. Por supuesto, también puede ser moverse al otro lado, es decir, como no estén de acuerdo de esa transición o por qué existe esta transición. El último punto de esta parte del análisis es que casi nadie respondió que no es muy popular. Es decir, que hay mucho más en la percepción pública términos positivos que negativos. Y la oportunidad de que la gente, una vez que se conozcan o entienden, puede ser más positivo, ¿no? En el otro lado, en la mano derecha, fue una pregunta seguido de, ok, ¿cómo ve la percepción en el público? ¿Cómo ve la popularidad o cómo ve la percepción de popularidad de transición energética y su estrategia en el país? Con una precisión o una pregunta un poco más precisa en términos de que el país puede llegar al momento de compromiso o llegar a obtener los resultados o compromisos de Net Zero 2050. Y en este caso fue un poco más pesimismo en términos de que very unlikely, que es decir en español, una percepción dudosa, una percepción que no muy probablemente que el país, y por supuesto este es al nivel país, ¿no? Que el país en donde estos expertos de la encuesta respondieron, pero al mismo tiempo también cuando combina likely y very likely, la mitad fue positiva y la mitad fue negativa. Por lo tanto, es en este caso un poco más pesimismo en la posibilidad o en la última compromiso de país en términos de llegar a 2050 y cumpliendo con el Net Zero Pledge o implementación de Net Zero en el año 2050. Otra precisión de esta parte del análisis fue en términos del porcentaje de electricidad y el porcentaje de energía eléctrica en la lámina en el lado izquierdo. Precisamos el punto de, ok, si como parte del objetivo de 2050 es 80% o mayor en términos de generación eléctrica a base de renovables, ¿cómo ven los que hemos encuestado la posibilidad? Y otra vez fue básicamente una división entre los que respondieron a la encuesta. Por supuesto, en algunos países, como el ejemplo de Brasil, ya superó el 80%, principalmente por su base de hidro, pero en los otros países también vemos una división casi mitad en términos de likely, very likely, probable, muy probable, o unlikely, very unlikely, no probable, no muy probable. Y es decir que la gente está bien dividido en cómo ve la percepción de la transición energética, la estrategia, cómo ve el compromiso de Net Zero 2050 y como parte de esto, cómo llega el país a compromiso 2050, 80% de energía eléctrica a base de renovables. Y bueno, como segunda parte de esta pregunta fue si respondió no, ¿por qué? Y también vemos otra vez la respuesta 50% político, ¿ok? ¿Por qué no llegamos, por qué este país no llega a 80% en el año 2050? ¿Por qué razones políticas? Porque no hay respaldo político, porque hay otras prioridades del gobierno, porque hay preferencias de combustibles como gas todavía. Por lo tanto, 50% de los no probables, no muy probables, respondieron y culpando
político, la voluntad política o la implementación o compromiso político. Además, tuvimos propuestas como la economía otra vez o el costo y en términos de matrices, yo creo que como Perú, en donde hay una matriz basada como 50% en el gas, hay unos intereses, hay unos costos bien entendidos en cómo funciona el sistema todavía y por lo tanto el costo económico ven a estos como respondieran un impedimento a llegar a 80%. En términos regulatorios, todavía 8%, Powerful Special Interest, que significa básicamente quien tienes unos intereses particulares que puedan causar el país no llegar a 80% de generación eléctrica a base en renovables. Pues estas son las barreras, ¿no? Pero llegamos otra vez una señal, un mensaje, una tendencia de nuestro análisis, de nuestra encuesta, bien claro, que la gente no confía en el gobierno a implementar estas estrategias, que no confía en el gobierno de llegar a sus compromisos, que no confía en el gobierno de sostener el compromiso con continuidad de poderse llegar a como meta o otros. No sé qué. Bueno, y además, porque es muy de moda, y si hablamos del tema de oportunidades como parte de transición energética, que es como definimos al comienzo de la presentación, es básicamente la necesidad de tomar en cuenta la reducción de emisiones, mientras que estamos todavía asegurando el acceso y la seguridad energética. Pues incorporamos en este análisis el tema de hidrógeno, porque por supuesto hoy en día hablamos no solamente de incorporación de energía eléctrica renovable, pero también ya estamos hablando mucho en la posibilidad de desplegar hidrógeno, particularmente hidrógeno verde, como parte de esta transición energética o esta reducción de emisiones y esta reducción de contenido de carbono en nuestras fuentes y nuestro consumo de energía. Y por lo tanto incorporamos una pregunta en nuestro análisis de hidrógeno y otra vez preguntando a los expertos en los países cómo ven la posibilidad o la probabilidad de implementación de una estrategia de hidrógeno como subcategoría de estrategia de transición energética. Bueno, sobre el hidrógeno, como decía Jeremy, lo interesante en este tema es que muchos de los expertos dijeron que sí, que era muy probable que las estrategias de hidrógeno iban a ser implementadas. Cuando se preguntaban sobre qué países tenían estrategias, ya había un poco más de diferencia, si sabían si las tenían o no y que también estaban desarrolladas. Entonces, existe como que, y eso a través de todas las preguntas sobre la transición energética, existe cierto optimismo en la percepción de que esa transición se va a implementar, esas políticas se van a implementar, pero existe cierto desconocimiento en el cómo y aún más existe mucho más desconocimiento en cuál es el nivel de capacitación que se debe dar a las personas para poder beneficiar de esas estrategias que por ahora son en muchos casos simplemente documentos. Jeremy, pasamos a la otra. Ok, aquí preguntamos a los expertos cuál es, qué tipo de actividad en la transición energética tendría el mayor impacto en la generación de empleo. Y la mayoría de los expertos nos dijeron que los temas de decarbonización, sobre todo la en la matriz eléctrica, es decir, depender menos de carbón o de gas natural o de fuel oil para la generación eléctrica.
Y eso es interesante porque en realidad ya estudios mucho más científicos demuestran que eso no son las principales fuentes de empleo en un modelo de transición energética. En realidad los que más tienen impacto son el área de la agroindustria, el cual no enfatizamos mucho porque pues es un área que está por fuera del área de experiencia del instituto, y pensamos que había un sesgo obviamente en cuanto a la muestra de los expertos porque todos venían del sector energético, electricidad, petróleo, gas o renovables. Entonces hablaba más de lo que conocían. Entonces, eso es tal vez un poco el tema sobre la idea de dónde pueden venir más los empleos. Si vamos a la otra, aquí vemos algo bastante interesante porque vemos como una especie de oferta y demanda en cuanto a cuáles los desafíos que encuentran las empresas de energía para encontrar mano de obra que trabaje en el tema de la transición energética. Y las empresas que trabajan en este tema dijeron que los tres principales, según los expertos que conocen este tema, dijeron que los principales problemas era el exceso de burocratización en todo el proceso de permisos, etcétera. La falta de conocimiento técnico de la mano de obra o la falta de experiencia. Entonces vemos que el tema de la formación de la mano de obra es un problema para las empresas en cuanto a las oportunidades de empleo. Por otro lado, en parte de las personas que estarían buscando trabajo, cuáles son los problemas que ellos dicen, según los expertos, es la falta de oportunidades. Es decir, dicen, yo no puedo encontrar trabajo porque no hay oportunidades, no las vemos. Otras, no tenemos los conocimientos. Y otra que ya es un problema mucho más amplio que el tema de la transición energética, es un problema económico, y fue en realidad lo que nos motivó a hacer este análisis, es el exceso de informalidad en el mercado laboral. En realidad, una de las preguntas que nos hicimos es si saliendo del COVID, América Latina, que fue tan golpeado, encontró unos niveles de desempleo exageradamente altos, pero sobre todo en niveles de informalidad laboral, casi del 50 al 60% en algunos países. Entonces, obviamente, cualquier actividad, estrategia de política económica que genere empleo es importante, y se hablaba pues mucho del tema de la transición energética, y vemos que el tema de la informalidad es algo grave en cuanto a la posibilidad de capturar esas oportunidades. Si vamos a la otra. Entonces, ¿en dónde qué se puede hacer para generar esos programas? Preguntamos a los expertos por qué no habían lo que llamamos programas verdes, que son programas de generación de empleo en actividades que favorecen la transición energética o el medio ambiente. Es interesante que la respuesta más grande por parte de los expertos es que decían, no, es que no hay mucho apoyo por parte de los políticos, de los líderes políticos. Y eso parece contradictorio con el mensaje que muchos de ellos, independientemente del sesgo ideológico, dan frente a la importancia de la transición energética. Parece que uno podría entender que se habla mucho para afuera, pero ya cuando empiezan a tener que escribir los cheques y crear los programas para capacitar a la mano de obra, eso no se está dando. Otra razón que dieron fue la falta de mercados y la falta de recursos de los gobiernos, que en cierta medida coincide se correlaciona un poco con la falta de apoyo político. Una de las políticas comunes para la generación de empleo, no solamente en actividades de energías renovables, pero en muchos otros sectores, es lo que llamamos las políticas de contenido local. Hay políticas de contenido local en el sector minero, en la industria petrolera, etcétera. Y también existen políticas de contenido local en el tema de las energías renovables. Cuando preguntamos a los expertos, ellos ven esas políticas realmente medianamente exitosas. No son, digamos,
la solución para la generación de empleo. Varios de ellos consideran que en realidad son irrelevantes. Algunos creen que algunos pocos, pero no, es importante mencionarlos, creen que van contrario a la generación de empleo y unos pocos creen que han sido muy exitosos, pero la mayoría decían que es relativamente exitoso, pero modesto más bien. Si vamos a la otra imagen. Uno de los temas importantes es entonces, si queremos capturar las oportunidades que la transición energética nos da, es crear la capacitación, y eso se hace mediante, por ejemplo, las escuelas técnicas y vocacionales, lo que llaman los TVET. Entonces preguntamos a los expertos cuáles son las áreas en donde estas escuelas, si saben que existen en sus países. La mayoría dijeron que sí existen, aunque no había ambivalencia sobre qué tan bien funcionaban, etcétera. Pero vemos que las actividades en que se concentran son actividades que están más bien en, de bajo o valor agregado. Entonces, parece que América Latina, si le está apostando a la capacitación de la mano de obra para la transición energética, le está apostando a las actividades que tienen menor valor agregado, y eso se entiende porque son las que son más fáciles de formar la gente y las que más impacto tendrían en empleo, pero obviamente eso tiene una limitación en cuanto a la competitividad y oportunidades de utilizar la transición energética para una estrategia de industrialización. ¿Y por qué qué explica la falta de participación de estas escuelas técnicas o el desarrollo de estas escuelas técnicas en el sector de las renovables? Es interesante que la mayoría de las personas que respondieron dijeron porque las entidades de educación superior o técnicas tienen otras prioridades. Y pues uno se pregunta cuáles son esas prioridades. Es posible que ya existen temas o programas de educación muy arraigados, como por ejemplo la formación en minería, en petróleo, etcétera, que ya tienen una historia y presupuestos consolidados, y que obviamente tal vez eso no permita abrir campo a estas nuevas actividades. Pero eso muestra un poco la contradicción entre el optimismo frente a las oportunidades de transición energética y un poco la falta de respuesta en cuanto a la necesidad de preparar la mano de obra para capturar esas oportunidades si realmente se cree que van a existir. Eso es un poquito como los resultados muy rápido de la encuesta. En realidad, para hacerle justicia, teníamos como unas más de 100 preguntas que se analizaron, pero pues en aras del tiempo simplemente presentamos unas pocas. Jeremy, te paso para que des las conclusiones. Perfecto, gracias Roger. No, y creo que las conclusiones ustedes han oído, ¿no? Porque son muy evidentes durante el transcurso de la presentación y todas las láminas y los datos. Y bueno, primeramente es el politics and political will, la voluntad política, el papel de líderes políticos. Y cómo acaba de hablar Roger en términos de cómo la fundamento, de cómo fundan, dónde dirigen los financiamientos, los fondos, etcétera. Pero además, el punto bien importante es el compromiso, no solamente de fondeo, lo que sea, pero del respaldo, de compromiso, no solamente de palabras, pero de acción y términos de implementación para crear estas oportunidades. Y como acaba de hablar Roger, en términos de educación, este impedimento político también tiene un impacto en la capacitación y las oportunidades de que la gente pueda moverse desde la informalidad a obtener estas capacidades a través de capacitaciones, a través de educación que necesita. Además, importante resultado de esto que escuchamos del lado del sector privado, mientras del gobierno, es que hay un caso de mercado, hay un caso de negocios, ¿no? Que en algún momento gente diciendo que
no hay oportunidades o no hay la posibilidad de capturar, mientras que el sector privado está diciendo, no hay gente preparado, no hay el empleo, la maniobra para que yo pueda seguir con mis proyectos o desarrollo de mis proyectos. Por lo tanto, necesita lo que llamamos en términos bien simples, bien básicos, un esfuerzo público-privado, ¿no? El famoso público-privado, ¿no? PPP. Y la realidad es que hay ejemplos buenísimos que hemos visto en el estudio, en la encuesta, en países como Uruguay y Chile, donde hay los 3Ps, Public-Private Partnerships, están cubriendo estas brechas o están tratando de atender y resolver estos experimentos de la manera de oferta y demanda de esta transición energética. Pues la realidad es que hay brechas, la realidad es que hay básicamente necesidades en términos de formación, en términos de capacitación muy, muy graves. Necesitan los países de una variedad de énfasis de invertir en sus capacitaciones, en sus esfuerzos, pero además necesitan comunicar un poco más profundo y con términos más profundos al pueblo, a sus ciudadanos, y unirse a través del gobierno y todos los stakeholders de políticas públicas, del sector privado, de academia. Todo esto es como a unirse en el esfuerzo de aprovechar las oportunidades laborales de la transición energética. Y como destaca nuestra encuesta y respuestas del estudio, hay una falta de entendimiento dentro de los expertos. Y nosotros podemos ver en las respuestas desde los expertos, ¿no? Porque enfatizo, esta encuesta que realicemos fue con expertos en cada país, expertos del sector, expertos de los temas, y fue un poco de falta de entendimiento en dónde está, cómo va, qué es la estrategia, cómo es la oportunidad y cómo forman la gente para obtener la oportunidad. Es decir, que necesitan un esfuerzo mucho más importante en todos los países de la región, creo que todo el mundo, en alinear. Adelante. Jeremy, en eso, y no quisiera dejar pasar porque tenemos tantas preguntas, pero no están incluidas en la presentación, es el tema de los vehículos eléctricos. Cuando hicimos la encuesta, preguntamos cuáles eran algunas de las estrategias y obviamente en varios países hablan sobre la electrificación del transporte. Interesante, algunos dicen, bueno, hay que aumentar la oferta de vehículos eléctricos, pero lo que se percibe es una falta de ambición tecnológica a nivel de la capacitación. Es decir, las actividades de formación en el área de la electrificación del transporte son los más básicos y no, excepto Brasil, tal vez Argentina, no existe una mayor ambición en aumentar el desarrollo tecnológico para ser un poco más competitivos en áreas de valor agregado más alto. Es decir, parece que nos concentramos en las áreas que tenemos competitividad ahora, pero no pensamos en las áreas de competitividad que podrían ser importantes hacia el futuro. Y eso es un poco diciente sobre qué tipo de formación se le está dando a las personas y cuáles podrían ser los impactos. Estamos siendo, digamos, bastante modestos en la ambición de desarrollo tecnológico frente a la transición energética. No, es importante. Bueno, estas son las recomendaciones, pero quiero, al final, construimos un barómetro de evaluar cada uno de los países a través de la encuesta y la data. Y creamos 4 niveles o 4
no sé, cuatro, ¿cómo decir? No sé, preparado. Indicadores, cuatro Indicadores, sí, indicadores. ya. Como, bueno, Roger, tú traduce, porque yo no traduzco bien estas palabras Sí, que... trabajamos básicamente en cuatro indicadores en donde uno es los que consideramos con base en las respuestas de todos los expertos, están más preparados para asumir una transición energética en la cual existe una relativa buena esfuerzo para la preparación de la mano de obra que capture o que se beneficie esa transición. El otro es los que están preparándose, que están empezando, pero que tienen obviamente que aumentar un poco más el esfuerzo. El otro es los que están mucho más graduales, mucho más lentos en el proceso, pero ya por lo menos están de acuerdo que se tiene que hacer algo en ambos frentes, no simplemente en la estrategia, los modelos, pero también en la formación de la mano de obra. Y el cuarto son los que están no preparados, que realmente piensan en la transición energética, pero no están uniendo esos dos elementos, la transición energética y la capacitación de la mano de obra para capturar esas oportunidades. Y con esto tenemos el barómetro y tenemos como no sé qué funciona. Vamos a ver qué podemos. Y en la página web tenemos todos los países. Recuerda que hicimos con un enfoque de 8 países. Y Argentina se encuentra exactamente entre el nivel no preparado y gradualmente preparándose. Brasil, igualmente, como dentro de esta línea de falta de algún parte, falta de algunos de los necesidades de considerarse como preparado. Chile es considerado en términos de los... Recuérdense que este es a través de encuesta y las propuestas que tenemos solamente de nuestro estudio. Este es un barómetro basado en nuestro análisis y estudio. No contempla ningún otro dato. Uruguay es al último lado de preparando. Colombia en el centro de preparando. México está pasándose al otro lado, gradualmente preparando, mientras que lamentablemente digo, Perú en nuestro análisis fue no preparado, Ecuador también no preparado. Y bueno, este es el barómetro y no sé que Roger quiere añadir algo, pero básicamente... En el caso del Perú es importante decir porque dentro del grupo de expertos hablamos con varios que trabajan en sector privado y me decían, independiente del agregado de las respuestas que tuvimos ya en conversaciones directas, me decían, ese era uno de los desafíos que ellos tenían para desarrollar proyectos, era encontrar mano de obra capacitada. Entonces creo que es una oportunidad para el Perú de pensar realmente en con sus escuelas de formación técnica, qué se está haciendo, qué se puede hacer más en cuanto a la formación de mano de obra en este tipo de actividades. Ese sería el mensaje. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Gracias por escucharme en español y mientras que estoy leyendo las láminas en inglés, tratando de... Y gracias, y me disculpo por la tardanza, pero les comento, este es un tema que es apasionante, es muy importante y para la región es importante no simplemente pensar en la transición en cuanto a empleos inmediatos, sino en qué tipo de desarrollo tecnológico y qué tipo de ambición tecnológica se quiere hacer para poder posicionarse mejor. Y deja un poco preocupante que al preguntar a los expertos tendemos a ser bastante modestos en cuanto a esa ambición tecnológica. Sí, y de mi punto de vista, la falta de conocimiento dentro de los expertos que refleja
en el público general un peor entendimiento, ¿no? Listo. Muchas gracias por la presentación. A mi nombre y al nombre del equipo de Perú Renovable, agradecemos su colaboración y el valioso aporte del estudio. Ahora, en este nuevo segmento, voy a leer algunas consultas, algunas preguntas de los participantes. A ver qué nos están dejando para ustedes. Ok, Primera pregunta, para Roger. seguro. ¿Consideran que la falta de mano de obra calificada en la región implica un sobrecosto en las actividades de transición energética? ¿Qué políticas concretas se requieren para cambiar este panorama? Bueno, en el tema de los costos, que fue un tema que no, que la verdad no lo preguntamos directamente y obviamente si fuéramos a hacer un estudio más profundo es importante. Creo que sí tiene un impacto porque o se tiene que traer en algunos casos expertos del exterior o se tiene que formar a la mano de obra local en el exterior, que eso también tiene un costo. Yo creo que lo esencial es de la misma manera en que los gobiernos han desarrollado, algunos gobiernos han desarrollado una política de transición energética, esa política debe tener todo un capítulo de formación y de capacitación de mano de obra. Listo. Segunda pregunta para Jeremy. En comparación con los Estados Unidos o Europa, ¿qué características podemos adoptar en América Latina para mejorar en empleabilidad para la transición energética? Uf. Bueno, toma en cuenta acá en California, fue un esfuerzo bien importante en hacer la oportunidad de capacitación muy básica y comenzar con en términos de gente que está trabajando en techos o su trabajo es instalar y mantener techos. Bueno, obviamente si hablamos de paneles solares en los techos, es un paso siguiente a que esta gente está capacitado para instalar estos paneles solares en los techos. Este fue un esfuerzo, por supuesto, derivado de una política pública en California que abrió el mercado de generación distribuida, es decir, paneles solares en los techos. Por lo tanto, regresando al punto de las conclusiones, hay un caso de mercado y política pública interconectado, ¿no? En el caso de California, pudiéramos entrenar o capacitar a esta gente a seguir otros pasos, otros empleos, dado a la oportunidad creada en el mercado por un modelo económico, un marco regulatorio que facilitó una explosión en realidad de paneles solares en los techos. Este es un ejemplo bien micro, un ejemplo bien preciso, pero necesita alinear todo esto, ¿no? Y también el último punto es que necesita básicamente un esfuerzo bien concentrado y con continuidad, ¿no? Lo que veo, terminando mi respuesta, lo que veo desde mi punto de vista en Latinoamérica es que en muchos casos son cambio de gobierno, cambio de estrategia, cambio de quienes están dirigiendo empresa estatal o el ministerio, y hay una gran falta de continuidad que no puede implementar ni una estrategia de ningún lado, y no sé. Sí, puedo aportar un poco. En América Latina, se ha desarrollado y básicamente todos los países que tienen un historial petrolero han desarrollado excelentes escuelas de minas y de ingeniería y de geología y en muchos de nuestros países nuestros geólogos y ingenieros de minas son de calidad excepcional. Pero entonces eso es porque hubo una especie como de apoyo entre la empresa estatal
y las facultades y las universidades estatales que se dieron cuenta que había un mercado coordinado. Había, y eso desde los años 50, 60, por ejemplo, en Colombia, Ecopetrol era la empresa estatal y la que necesitaba esa mano de obra, y la Universidad Nacional, después la Universidad de Santander, etcétera, empezaron a formar esas personas que sabían que iban a tener una cierta seguridad laboral trabajando en eso. Entonces, hubo como una coordinación entre la formación de mano de obra y las oportunidades de trabajo por la misma participación del Estado. La industria de las renovables, su naturaleza, que son muchas empresas privadas, muchas extranjeras, existe un poco como que no hay, parece no haber mucha coordinación. Puedo decir un poco, conozco un poco más el caso de Colombia, en donde la Escuela Técnica, el SENA, ha desarrollado bastantes programas, pero a raíz, otra vez, liderado por la empresa estatal, que también ahora se quiere ser no solamente una empresa petrolera, sino una empresa también con un fuerte sesgo de transición energética. Entonces yo creo que eso es tal vez el mensaje, es que las autoridades encargadas de la formación de mano de obra en cada uno de nuestros países estén más involucradas o las inviten más en el diseño de políticas energéticas. Se digan, bueno, si queremos hacer esto, tenemos la gente, y si no tenemos la gente, ¿qué tipo de formación tenemos que hacer, o qué tipo de recursos tenemos que dar para que esa gente pueda ser formada? Y no creo que ese tipo de preguntas se hayan hecho a nivel de política de formación de mano de obra en varios países en América Latina. Gracias. Tercera pregunta, nuevamente para Jeremy. ¿Cuáles fueron las principales diferencias, tanto políticas o regulatorias, que pudieron encontrar entre países que tuvieron resultado distinto? Por ejemplo, Chile, un resultado muy positivo. Por otro lado, Perú, que no lo tuvo tan positivo. Sí, no quiero soy un disco rayado, pero repito que hay importancia de continuidad, ¿no? En el caso de Chile, han decidido hace muchos años atrás una estrategia de diversificación. Su política energética, por supuesto, dado a una crisis causada por los argentinos en el corte de gas y la cosa de volatilidad de sus recursos hídricos, Chile tuvieron que hacer una política energética de diversificación, pero lo que hizo fue una política energética de diversificación que continuaba, no sé, a través de no sé cuánto, 4 o 5 administraciones, ¿no? De un centro izquierdo, centro derecho, centro izquierdo, centro derecho. Y repito que esta continuidad es, a mi juicio, básicamente un aval en por qué hoy en día, bueno, hay muchas cosas por hacer en Chile, no es que han solucionado, pero en términos de la transición energética, la capacitación, el alineamiento, la continuidad de la política energética, yo creo que hicieron bien. El punto en Chile que están causando problemas es el tema de una transición justa, una transición inclusiva. En este caso, Chile está aparentemente no bien preparado, pero en los demás temas, repito que la continuidad que a través de varias administraciones, varios cambios políticos, y sigue implementando, no siempre exactamente lo mismo, misma estrategia, pero en términos generales, objetivo primordial en descarbonizar, en reducir las emisiones y transicionar su matriz a renovables y fuentes más limpios. Esta continuidad es obvio, ¿no? No sé qué Roger tiene punto Sí, con alguna. yo no, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los temas ahí es seguir políticas que no sean digamos, la moda del momento. Sino que tengan un enfoque de largo plazo sobre las realidades y el potencial de los países.
Para dar un ejemplo ahora, en Colombia se está tomando muy en serio la transición energética, pero al mismo tiempo se está proponiendo políticas que son bastante controversiales sobre la reducción de la exploración petrolera. Y eso tiene importantes impactos a nivel de viabilidad económica. Entonces, lo importante es que esa política sea basada en una realidad económica y no simplemente en un corto plazo ideológico. Otro punto, si me permite, es otro ejemplo importante es de Brasil en términos de su compromiso de etanol, su compromiso de caña de azúcar y etanol, que fue una política energética desarrollada en los 70, dado a la crisis petrolera de Medio Oriente y este shock que vivimos en los años 70, y desarrolló este proyecto pro alcohol, el Programa Nacional de Alcohol, de etanol, basado en caña de azúcar, ¿no? Y este fue también desde la Junta, desde el gobierno autocrático en Brasil, hacia el día de hoy, un ejemplo de continuidad, de un compromiso de reducir, en este caso, la dependencia de importaciones de combustible de transporte, y básicamente son pioneros. Y este es otro punto importante que refiero a Roger antes, que fue una visión de reducir su importación de petróleo, mientras que asegurar su seguridad energética. Pero una innovación fue que fue pionero en flex fuel vehicles y ya está exportando a todo el mundo estos vehículos flex fuel, que básicamente son vehículos que pueden intercambiar entre etanol y combustible. Pues este es otro ejemplo en nuestra región que figura. Gracias. Última pregunta para Roger. Dice, hace unos días se confirmó la salida de la empresa italiana Enel del Perú. Una de las razones que expresó fue que no estábamos alienados con su estrategia de negocio, refiriéndose a las renovables. Entonces, ¿cómo ven al Perú las empresas transnacionales como oportunidad de inversión en el sector energía? Bueno, esa pregunta es más complicada para mí porque no he seguido tan de cerca como lo hacía antes todo el tema de energía, pero yo diría que el tema en el Perú según refiriéndome a la encuesta, es la necesidad de tener una mano de obra bien capacitada, la necesidad de tener una situación atractiva para la inversión extranjera y unos objetivos claros. No podría decir cuál es la política energética actual del Perú, porque no lo he seguido. No sé si Jeremy puede ayudarme ahí con esos temas que tú lo sigues más de cerca que yo. Sí, no, lamentablemente mi comentario sería la volatilidad política tiene un impacto. Y este tipo de empresas, los gerentes, los ejecutivos en Roma, están leyendo, ¿qué está pasando? El presidente de Perú otra vez en el Congreso impugnado, otra vez, no puede salir del país. Y esto tiene un impacto. Tiene un impacto. Lamentablemente, lamento mucho decir, pero es la realidad. Igual que México, ¿no? Que hay impactos cuando empresas están, porque este es el famoso competición de capital. Este es el famoso, porque este tipo de empresas que pueden operar en todo el mundo pueden decidir en qué mercados van. Y si podría añadir a eso, yo creo que ahora con todos los problemas geopolíticos que han sucedido desde el COVID y con la guerra en Ucrania, etcétera, se habla de un proceso de deglobalización y se habla de un onshoring, es decir, los países tratando de reintroducir sus cadenas de valor, sus cadenas de oferta industrial más cerca.
Yo creo que una estrategia para el continente americano es, muchas de la industria norteamericana se dio cuenta de su vulnerabilidad frente a la dependencia, sobre todo de China, y están tratando de revisar eso. América Latina está muy bien posicionado, países como México, como Colombia, también Perú, para ser la sede de ese tipo de onshoring, de manufactura, pero para ello se tienen que dar señales de tranquilidad, de estabilidad, no solamente política, sino fiscal, etcétera. Y desafortunadamente estamos haciendo exactamente lo contrario. Sí. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Y para concluir con el evento del día de hoy, doy pase a Alfredo Vivanco, presidente de la Asociación Civil Perú Renovable, para que nos dé las palabras de cierre de esta presentación. No, en principio agradecer, agradecer mucho la ponencia, que otra vez ha sido una clase magistral lo que han expuesto el día de hoy Jeremy y Roger a nombre del Instituto de las Américas, ¿no? Uno de los think tanks en energía con mayor prestigio, no solamente en Estados Unidos, sino en la región. Yo creo que este estudio barómetro de la empleabilidad en la transición energética en América Latina lo demuestra. Los resultados y no solamente eso, sino el cómo se han obtenido, creo que han sido bastante claros. Han hecho un análisis profundo y entrevistas también como explicaron los ponentes. Han sido creo que más de 50 preguntas a expertos de la región. Nos ha abierto un poco los ojos frente a esta realidad, ¿no? Que es básicamente, eh, tenemos el potencial como América Latina para hacer un hub a nivel de mano de obra, a nivel de empleabilidad, justamente para potenciar y poder enfocarnos en energías renovables, en actividades económicas en torno a la sostenibilidad, pero lamentablemente todavía no destacamos ese potencial, ¿no? Internamente. Hay muchos factores dentro de los cuales creo que destaca el político, eh, pero bueno, al final creo que con las conclusiones que nos han vertido el día de hoy podremos tomar algunas políticas públicas y no solamente a nivel de repente del Estado, sino también en cooperación con la empresa privada, ¿no? Que es bastante, la empresa privada y la academia, que también es importante que puedan, que puedan colaborar en conjunto hacia adecuadas políticas públicas. Yo solamente les agradezco a los ponentes, les agradezco también la atención a los asistentes el día de hoy y bueno, simplemente invitarlos a que puedan seguirnos, puedan seguir las actividades de Perú Renovable en nuestras redes sociales. Ya contamos con un canal de YouTube. La grabación de este evento seguramente también vamos a subirlo al YouTube en los próximos días y por supuesto contactarnos a nuestro correo electrónico contacto@perurrenovable.org. Vamos a tener más de estos eventos seguramente en lo que queda del año y por supuesto en los siguientes meses. Así que agradecerles a todos y soñemos con un Perú renovable que podemos hacerlo realidad. Mil gracias. Gracias por la invitación, un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Buenas a tardes. todos.